Mexicana y mexicano en el extranjero. Tu voz y participación es fundamental para el fortalecimiento de nuestra democracia. Por eso, acortamos las distancias para hablar en este podcast de tus derechos político-electorales, para que los ejerzas sin importar dónde te encuentres. Esto es México lindo y votando. Nosotros necesitamos, como mexicanos y mexicanas viviendo en el extranjero, específicamente en Estados Unidos, necesitamos una voz en el Congreso que pueda presentar las necesidades y todos los desafíos que tenemos como pues todavía personas que están conectadas a México, ¿no? Es que no podemos pensar que toda la gente puede ir a su casilla el día de la jornada electoral, desde quien trabaja en un hospital, quien trabaja como marino en seguridad nacional, quien está en una plataforma petrolera, quien está en distintos cargos, pues tenemos que ver cómo hacemos para ampliar el ejercicio de los derechos y no cerrarlo a que o estás en tu domicilio o hay una casilla especial o ya no puedes votar. Con las palabras de Sergio Infanzón, activista migrante en Estados Unidos, y de la consejera electoral del INE, Carla Humphrey, les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de México lindo y votando. Soy Ana y de nueva cuenta estoy con Juan Carlos. Hola Ana, es un gusto acompañarte una vez más en este podcast del Instituto Nacional Electoral para platicar de un tema relevante que ha causado dudas en algunos mexicanos que viven fuera del territorio nacional, y estoy hablando de la Diputación Migrante. Sí, y creo que, dudas para las y los connacionales, pero también para quienes vivimos en territorio nacional. Y es que si bien ellas y ellos pueden participar en elecciones federales y en mecanismos de participación ciudadana, la verdad es que también hay legislaciones estatales que contemplan este otro tipo de representación que bien comentas, que son las diputaciones migrantes. Así es, entonces, ¿qué te parece si damos paso a nuestro primer invitado de hoy para platicar de la importancia de esta figura de la Diputación Migrante? Vamos. Es activista migrante en Estados Unidos. Se desempeñó como concejal de la ciudad de Bell Gardens, California. Promovió el voto extraterritorial en las elecciones federales en México en 2024 y actualmente es integrante de la Red de Liderazgo del Sureste. Él es Sergio Infanzón. Sergio, muchas gracias por acompañarnos en México lindo y votando para platicar de un tema que sabemos que has impulsado en diferentes foros, que es la representación migrante en el Estado mexicano. Bienvenido, Sergio. Muchísimas gracias por la oportunidad y qué contento de estar aquí con ustedes. Gracias. Muchas gracias, Sergio, por tomar la videollamada. Yo quisiera comenzar haciéndote una pregunta. ¿Por qué es importante para las y los connacionales residentes en el extranjero contar con representaciones como son las diputaciones migrantes? Bueno, realmente es un tema muy, muy profundo. A veces pareciera que nosotros lo hemos analizado desde una perspectiva que es la de que solamente necesitamos mandar a alguien al Congreso para que tengamos ahí una voz, pero creo que es un poco más que eso. Nosotros como, mexicanos, mexicanas que vivimos en el extranjero, deberíamos de entender también el proceso y lo que significa tener una voz en el Congreso para poder canalizar las necesidades que tenemos. Muchas veces cuando la gente no se engancha, ¿verdad? Cuando la gente no está trabajando con los líderes comunitarios, con aquellos que podrían representarnos, pues la voz se disemina, no alcanza los niveles que nosotros deberíamos de tener. Y yo creo que es muy, muy importante porque hay temas, especialmente ahora con este gobierno que tenemos, hay temas muy importantes que se tienen que discutir, que son extremadamente directos y conectados con los mexicanos y las mexicanas. Compartimos pues ahora sí que la frontera con uno de los países, el país más grande del mundo, ¿no? México está pegado a Estados Unidos y por lo tanto hay muchas cosas que son importantes y relevantes en el comercio, en el turismo,
en las relaciones bilaterales, en la seguridad en la frontera, en el intercambio cultural, académico, las remesas, mejores servicios consulares, todo eso hace que estas posiciones de diputación migrante sean aún más relevantes. Así que yo les puedo decir que realmente nosotros necesitamos, como mexicanos y mexicanas viviendo en el extranjero, específicamente en Estados Unidos, necesitamos una voz en el Congreso que pueda presentar las necesidades y todos los desafíos que tenemos como pues todavía personas que están conectadas a México, ¿no? Sergio, muy importante esto que comentas de la voz que represente y todas estas conexiones que se deben de crear. Pero desde tu perspectiva, cuéntanos, ¿qué es lo que debería hacer un diputado o diputada migrante y cómo debería favorecer a mexicanas y a mexicanos en otros países, no solamente en Estados Unidos? Pues miren, yo creo que lo más importante para un diputado migrante, que ellos puedan entender la razón principal, la esencia de lo que ellos tienen que hacer. Y como ellos llegan a ser parte de la rama legislativa del país, ellos están, su primera o su parte más importante, esencial, es hacer legislación. O sea, ellos tienen que empujar leyes que puedan beneficiar a los mexicanos y mexicanas viviendo en todas las partes del mundo. Esa es la esencia de un diputado o diputada migrante. Tienen que entender el proceso legislativo para someter sus propuestas de leyes, confiando y haciendo lo que sea necesario para que esas leyes puedan llegar a ser una realidad. Yo creo que esa es la esencia. No hay otra parte más importante. Creo que de ahí pues se derivan otros aspectos que son de poder dirigir recursos, de poder pues llegar a reconocer a otras personas, que su presencia esté vigente en diferentes lugares donde están esas necesidades, donde puedan ellos hacer un impacto. Pero esas partes son secundarias. Yo me enfocaría, y creo que lo entiendo muy bien porque en algún momento tuve la oportunidad de ser regidor, de poder enfocarme en el desarrollo de esas políticas públicas que puedan realmente suplir las necesidades de los mexicanos y las mexicanas, pues en todo el mundo, ¿no? No es fácil. Yo creo que es algo muy complejo, especialmente cuando la representación es mínima y llegas a un congreso donde hay cientos de personas que quizás están buscando todo lo opuesto. Ellos están diciendo, bueno, vamos a enfocarnos en el país, mientras que tú llegas y dices, bueno, como diputado migrante, llegas de afuera, dices, no, espérate, es que yo quiero recursos para afuera del país. Entonces yo creo que es una batalla muy fuerte, creo que es un trabajo muy delicado, muy sensible, pero sí necesitamos personas que entiendan cómo trabaja el sistema y que tengan el liderazgo correcto para poder que esas leyes se puedan presentar, o propuestas de leyes, y que eventualmente puedan llegar a ser esas leyes que van a beneficiarnos a todos en el resto del mundo. Y Sergio, finalmente ya nos comentabas un poquito de que pues justo hay que acercarse a estos líderes migrantes que al final es quienes te van a representar, ¿no? Si es que optan por esta figura de diputación migrante. Pero ¿cómo es que desde el extranjero se tiene la visión de esta forma de participación político-electoral? ¿Se conoce? ¿Hace falta más difusión? ¿Cómo lo ves tú? Pues para ser sincero, yo creo que nos falta bastante. Nos falta el alcance para que la gente pueda entender cómo funciona esto. Estoy seguro que muchos de nuestros connacionales a través del mundo han escuchado acerca de esta posición de diputado o diputada migrante, pero creo que están lejos de entender el propósito, lejos de entender cómo se dan esas oportunidades. Y yo sí considero que habría que hacer más trabajo de a pie, más trabajo no solamente entre esas organizaciones,
que están conectadas, trabajando constantemente, sino con el pueblo, con la gente, con aquellos que quizás solo, ¿verdad? Quizás salieron de México a buscar otro estilo de vida o a buscar otro trabajo y que no están conectados a todas esas actividades que se están llevando a cabo. Creo que es importante diseminar esa información. Creo que sería importante quizás hacer esas asociaciones con los medios de comunicación, pues que son más prominentes a través del mundo para que ellos puedan quizás hacer unos spots o quizás tener algunas historias relevantes, quizás hacer un tipo de convenio, ¿no? En el que esas estaciones televisivas o esos medios de comunicación están dispuestos a pues hacer esa asociación con el gobierno mexicano para poder diseminar esta información, ya que creo que al fin de todo esto les beneficia a ellos, porque ellos sirven a la comunidad de habla hispana, a los mexicanos y las mexicanas en el extranjero. Entonces creo que sí sería importante hacer ese análisis, ese estudio de cómo masivamente se puede alcanzar y poderle decir a la gente cómo funciona esto. Está limitado a que algunas personas saben cómo funciona y está limitado a veces a algunas personas que saben cómo se da. Y cuando hablamos de las votaciones, pues desafortunadamente aquí, yo les voy a hablar de Estados Unidos porque acá vivo, tenemos un porcentaje también de participación cívica y ciudadana muy bajo. Muy bajo. Entonces, si no les interesa a veces participar en este país donde están pagando impuestos, donde tienen su vida, su familia, sus hijos, pues a veces como que se desconectan aún más cuando se trata de la participación cívica en México. Así que sí hay que desarrollar algunas otras estrategias de alcance porque creo que a lo largo va a ser muy beneficioso. Buenísimo, Sergio. Muy importante esto que mencionas del involucramiento, de hacer crecer más la participación de mexicanas y mexicanos fuera de México y sobre todo en estos asuntos cívicos. Agradecemos mucho por tu tiempo, Sergio, y esperemos que se sigan ampliando los derechos político-electorales de las y de los connacionales. ¿Tienes algún comentario final que te gustaría dejarnos? Pues sí, no, primero pues muchísimas gracias por esta oportunidad. Yo creo que pues invitar a las personas, ¿verdad? Que van a ver esta transmisión, que están escuchándonos, que puedan ellos pues conectarse, que puedan tener ese interés para conocer, para poder aprender de cómo trabaja el sistema, porque nos beneficia a todos. Si participamos y estamos conectados, pues hay más interés de parte de las autoridades, hay más empeño de parte de las autoridades, porque ellos ven que nosotros también estamos pues empujando, estamos participando. Y sí, realmente yo pienso y creo que es nuestra voz. Si nosotros participamos electoralmente, si nosotros participamos apoyando esas posiciones de diputaciones migrantes, estamos realmente canalizando nuestra voz para que pueda tener un efecto positivo, pues para nosotros y más importante, pues para las generaciones futuras que son nuestros jóvenes y nuestros niños. Ese sería mi mensaje. Perfecto, pues muchas gracias, Sergio. Él es Sergio Infanzón, integrante de la Red de Liderazgo del Sureste en Estados Unidos. Gracias, Sergio. Muchas gracias. Nosotros continuamos con una breve cápsula. En 2006 se concretó por primera vez el derecho a votar desde el extranjero, tras años de activismo político-electoral y un trabajo legislativo. Desde principios del siglo XX, las y los compatriotas que viven fuera del país han pedido ser escuchados y tomados en cuenta en las decisiones públicas de México, la tierra que guarda sus raíces y a la que siempre podrán volver. En la búsqueda por permitir una mayor participación política a la comunidad mexicana residente en el extranjero, se impulsó la figura de la Diputación Migrante.
Al no existir una disposición sobre esta figura legislativa a nivel federal, cada estado de la República debe aprobar su inclusión en cada una de sus legislaciones locales. Entidades como Oaxaca, Jalisco, Zacatecas, Guerrero, Nayarit, Ciudad de México y recientemente, en marzo de 2025, Puebla, contemplan la representación migrante en sus congresos. A nivel local y federal, se han presentado iniciativas de ley para que en el Congreso de la Unión existan diputaciones migrantes, con las cuales, a través del voto, podrían lograr representaciones directas en la toma de decisiones públicas los casi 12 millones de mexicanas y mexicanos que viven fuera del país, lo que podría traducirse en servicios consulares más adecuados. Acabamos de escuchar un breve panorama de las diputaciones migrantes en México, pero para conocer más información tenemos en la cabina de INE Radio a la consejera electoral del INE, Carla Humphrey, integrante de la Comisión Temporal del Voto de las y los mexicanos residentes en el extranjero. Bienvenida, consejera. Muchas gracias. Gracias, Ana. Gracias, Juan Carlos. Es un gusto acompañarles aquí. Y bueno, pues es un tema importantísimo para la vida democrática de nuestro país, así que un gusto de verdad estar aquí y que me hayan invitado a participar en este tema. Es un gusto para nosotros, consejera, tenerla aquí en la cabina de INE Radio. Y para comenzar esta plática, me gustaría conocer cuál fue el trabajo y la ruta por la que se logró establecer esta figura de la Diputación Migrante. Bueno, la verdad es que creo que ha sido un camino largo. Ha sido un camino complejo y la verdad es que las y los migrantes han estado empujando mucho este tema. Debemos irnos hacia atrás, hasta 1996, cuando se reformó el artículo 36 de nuestra Constitución para desvincular que las y los mexicanos tuviéramos que votar en algún distrito electoral. Y esto permitió el voto de las y los mexicanos en el extranjero. Como antecedentes de las diputaciones migrantes tenemos en primer lugar Zacatecas en 2001, que recordemos a este caso que, muy sonado, que ganó una diputación, pues quien conocíamos todas y todos como el rey del tomate. Y a pesar de haber ganado, y suena muy parecido a lo que pasa con las mujeres, ¿no? Porque hubo diputadas o candidatas habiendo ganado una diputación que por no tener reconocido este derecho, pues les tuvieron que revocar esta constancia de mayoría y pasó igual con el rey del tomate en ese momento, en 2001. Y bueno, en Zacatecas se organiza todo un movimiento muy importante para poder reformar la ley, esta ley migrante, y tener un derecho binacional y no ligado a una residencia efectiva, porque este fue el argumento jurídico y el fundamento por el que en ese momento la Sala Superior revocó la constancia de mayoría a este candidato, se lo dejó, digamos, a quien ocupaba la suplencia en esta fórmula y pues digamos, es el primer antecedente de Zacatecas donde se podía votar desde presidencias municipales, sindicaturas, regidurías y por supuesto el caso de diputaciones, que es el caso del rey del tomate. Luego, bueno, tenemos distintos antecedentes, pero creo que es fácil referirnos al voto de las y los mexicanos en el extranjero a nivel nacional. En este contexto, bueno, se reforma la Constitución y tenemos el primer proceso en 2006, donde ya se puede votar por la presidencia de la República, aunque pues tenía que ser un tema muy pausado. Y recuerdo que un ex consejero electoral del entonces IFE, Alonso Lujambio, me contaba que él justamente participó en la reforma y en cómo se tenía que aprobar y pues justamente ante ver pues la cantidad de retos, sobre todo jurídicos y de organización y logísticos que tenían, precisamente se optó en ese primer momento solamente por un voto postal. Y bueno, esto pasó 2006, 2012. Aquí hay que decir que en la Ciudad de México yo tuve la fortuna de ser consejera del Instituto Electoral entonces del Distrito Federal de 2006 a 2013 y ahí implementamos el voto de las y los mexicanos en el extranjero y comenzamos también con el primer desarrollo del voto por internet, del voto de las y los mexicanos en el extranjero. La verdad es que un ejercicio muy exitoso
creo que facilitaba mucho la votación de las y los mexicanos en el extranjero, porque justamente haciendo foros para organizar el voto de las y los mexicanos en el extranjero desde o quienes tenían credencial del entonces Distrito Federal, nos decían es que tienen que ser unos superhéroes o unas superheroínas porque tenían cualquier cantidad de requisitos para poder votar, ¿no? ¿Se acuerdan el sobre o tenía que venir en un paquete certificado, pagado, porque quienes querían votar, etcétera? Entonces, además de tener costo, tenían muchos requisitos y era como un tema muy complejo de la cantidad de requisitos y de tiempo. Yo me acuerdo que yo venía aquí al INE y decía, no, díganme por qué no me pueden extender el tiempo en el que las y los votantes de la Ciudad de México que residen en el extranjero se pueden inscribir. Y ante la falta de argumentos me decían, bueno, ok, te lo vamos a ampliar. Y luego, no, yo quiero mandar mi documentación respecto a quiénes son las candidaturas, etcétera, en su mismo paquete electoral. No, pero es que nos va a salir más caro. Pagamos lo que nosotros tengamos que pagar y mandamos un CD en esa época chiquitito con esa información. Pero hay como muchos temas que hay que romper para poder garantizar y ampliar estos derechos de las y los ciudadanos. Finalmente, la Ciudad de México tuvo el primer voto tanto postal como por internet desde el extranjero. Luego, bueno, se fueron modificando distintas legislaciones. Pudimos ver la de la Ciudad de México 2017, la de la Diputación Migrante. Y aquí un contrasentido, porque se aprueba en este primer Congreso Constituyente, ya hay una Constitución de la Ciudad de México, cambiamos del Distrito Federal a la Ciudad de México, pero sin embargo se impugna para retirar la posibilidad de que hubiera una diputación migrante. Y entonces son las propias organizaciones de migrantes quienes litigan este tema. En primer lugar, en tribunales de la Ciudad de México electorales no se les da la razón, van a la sala regional, se les da la razón, y después un partido político va hasta la sala superior para, pues, digamos, frenar este avance de los derechos de las personas migrantes desde el extranjero. Al final de cuentas, se resuelve que se tiene que respetar esta diputación migrante y que se tiene que organizar hasta el 2020, hasta el 2021 se votó por la primera diputación migrante en la Ciudad de México. Nayarit también tuvimos ejercicios en los que se ha tenido que litigar este tema y tener que resolver si constitucionalmente y legalmente había las bases jurídicas para poder garantizar estos votos migrantes y poder tener esta representación en cada una de las entidades federativas. Y la lucha no ha sido fácil. Hay que decir que hoy en día, no solamente, la gran mayoría de las entidades federativas tienen un voto desde el extranjero, pero son 23. A ver, el año pasado, que era el proceso electoral más grande de la historia, 2024, y que se llamaba al voto en todas las entidades federativas, había 2, Tabasco y Veracruz, que no tenían voto desde el extranjero. Entonces, un poco un contrasentido hacer este llamado de, oigan, hay que votar, cuando además la comunidad migrante es muy amplia, cuando todavía les cuesta trabajo reconocerse como binacionales, como que pueden tener una doble nacionalidad, porque además les ha costado mucho trabajo estar en otro país. Cuando tenemos más de 12 millones de mexicanas y mexicanos en el extranjero de primera generación, que están en Estados Unidos el 97%, pero si ya juntamos a otras generaciones segunda y tercera, ya son más de 36 millones de mexicanas y mexicanos que viven fuera. ¿Y por qué no pueden participar en lo que pasa en la vida política de finalmente su país y de donde está su familia, sus amigos, sus amigas, y de un país que siempre están al pendiente porque siempre quieren participar y saber qué pasa? Consejera, y como dices, sí ha sido un poco complejo esta lucha constante, ¿no?, de la comunidad migrante para que pues sean escuchados y puedan tener acceso a este tipo de derechos. Pero ¿por qué es importante que existan este tipo de figuras de representación como las diputaciones migrantes? ¿Cuál es el impacto que tienen las decisiones o las decisiones que toman estas personas en estos cargos para la vida de las y los connacionales en el extranjero? Pues yo creo que es muy importante la pregunta, porque si hablamos de la cantidad de personas mexicanas que viven en el extranjero de primera, segunda y tercera generación, nos damos cuenta del impacto primero en la cantidad de personas que no viven
en nuestro país por distintas condiciones, porque creo que en un primer lugar se estereotipaba como que solo había un solo tipo de migración, y ahora vemos que hay distintos. Sí, hay gente que va a trabajar en cuestiones agrícolas, pero hay gente que va a estudiar, pero hay gente que va a montar negocios, pero hay gente que quizás se casa con una persona que vive en otro país, etcétera. Hay distintas formas o condiciones por las cuales se migra a otro país, y creo que ofrecer, por ejemplo, una credencial, una identificación como la que ofrece nuestro país es algo que primero es gratuito, tiene una cantidad de medidas de seguridad que incluso en Estados Unidos están sorprendidos por la cantidad de medidas de seguridad que tiene la credencial de elector, que nos cuesta trabajo porque hay que ofrecerla por la vía diplomática y no son oficinas del INE, y claramente pues esto elevaría muchísimo los costos de operación del Instituto Nacional Electoral, pero es cierto, un pasaporte cuesta, una matrícula consular cuesta y una credencial de elector no cuesta. Y poder transmitir esta información a las y los migrantes luego es muy complicado. ¿Por qué es importante? Bueno, a ver, las remesas en 2023 fueron de 63,000 millones de dólares a nuestro país. La importancia innegable que tiene las y los mexicanos en el extranjero, primero respecto del interés que tienen por nuestro país, de la cantidad de dinero que aportan, de la preocupación que tienen por cómo está nuestro país, sus familiares, sus amigos, cuáles son las decisiones políticas que se toman, me parece que es evidente. Y es evidente por cómo ha ido subiendo el número de votos respecto de los procesos electorales en los que han podido votar a nivel nacional. Entonces, creo que lo que tiene que hacer este instituto de la mano con pues las entidades federativas es ver cómo ampliamos las formas en las que votan. Ya vimos que empezamos con la postal, seguimos 10 años después con el voto por internet, poco tarde o muy tarde, y ahora abrimos el voto presencial electrónico en los consulados, en 20 y tantos consulados, 23, para la elección de 2024. ¿Qué sigue? Pues seguir ampliando las formas en las que podemos llegar a las y los connacionales. Y yo, por ejemplo, tuve oportunidad de estar en un voto de estos en un consulado, no en 2024, en 2023, y justamente me decía la comunidad, primero, algo escéptica de quiénes iban a integrar las mesas directivas, después, cuando conocen, y es lo que nos pasa siempre, cuando ya conocen quiénes son las personas, sus vecinos, empiezan a conocer, a tratar, todo el mundo queda como impactado del proceso, de poder tener esa capacidad de involucrarse en ver qué pasa, en cuidar un proceso electoral, y lo cuidan muchísimo. Entonces me decían, bueno, es que a mí me sorprendió que me llegara un mensaje de WhatsApp, era Chicago. Y yo, ¿cómo? O sea, pues todo el mundo se manda WhatsApp. No, pues aquí no se usa porque pues todo el mundo te vende en tu teléfono y ya traes tu paquetería y pues todos nos comunicamos por SMS. Pero cuestiones tan básicas como esas que a nosotros nos parecen muy normales, pues a ella, y además una mujer pues muy joven, pues por eso me llamó la atención que alguien me mandara un WhatsApp. Entonces, ¿qué tenemos? Que tener una información y una comunicación permanente con la diáspora para poder transmitir claramente pues cuáles son sus derechos, cuáles incluso sus obligaciones. Y bueno, pues para mí es una lástima que no puedan votar en este proceso electoral. Me parece que para el primer pues proceso electoral en el que se eligen personas juzgadoras al Poder Judicial era muy importante que se votara, y me parece que podríamos haber garantizado cuando menos las elecciones nacionales. ¿A qué me refiero? A Suprema Corte, al Tribunal de Disciplina Judicial, a la Sala Superior, y podría ser incluso hasta las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, porque me parece que ese grado de complejidad lo podremos haber manejado muy bien en unas elecciones por internet. Sí, muy importante esto que comenta de saber llegar a través de medios específicos al grupo al que queremos comunicarles, ¿no? Pero también ya nos comentaba esto de la ruta que se comenzó a principios del siglo y que casi 20 años después empezó como a tener una forma ya más de
de voto, digamos, viéndolo directamente del voto de las y los mexicanos residentes en el extranjero. Pero, ¿por qué cree que ha costado tanto impulsar esta representación en los congresos locales? ¿Cuáles han sido o cuáles son los obstáculos que no lo logran? A mí me parece que todavía hay muchas resistencias y hay falta de voluntad política. Me parece que todavía no se entiende bien cuál es la importancia de las personas que residen en el extranjero, y no que residen en el extranjero porque no les importe qué pasa en nuestro país. O sea, han tenido que emigrar por distintas condiciones y creo que no estamos valorando que otros países ofrecen estas posibilidades desde hace mucho a sus connacionales. Que es decir, naces en un país y nunca pierdes el derecho de participar en las elecciones y en qué pasa políticamente en tu país. Y creo que es parte de resistencias políticas. Se habla incluso que se pudiera perder la gobernabilidad incluso del Congreso de la Unión, por ejemplo, de los congresos locales, si se da una muy amplia representación. A ver, a nivel federal, 2021, la Sala Superior nos obligó, me parece que no tendría que habernos obligado, pero bueno, nos obligó a tener acciones afirmativas para la comunidad migrante y tuvimos que establecer una candidatura en cada una de las 5 circunscripciones en los primeros 10 lugares. Y así llegaron, me parece que fueron 11 personas migrantes en esa ocasión. Uno, no tendría que ser una cosa obligatoria, pero la verdad eso habla de las resistencias y obviamente además fueron impugnadas estas acciones afirmativas porque todavía no hay esta sensibilidad de qué es lo que aportan las personas migrantes y es como, ay, ya se fueron, pues ya no tienen por qué opinar en nuestro país, ya no nos importa. Y la verdad es que tú cada vez que viajas o tienes oportunidad de platicar con una persona que vive en el extranjero por alguna razón, pues siempre está interesado en qué pasa aquí y finalmente siempre deja familia, siempre deja amigos, siempre quiere saber qué pasa en México y cuando le dices, no, es que puedes ser binacional, puedes tener tu credencial de elector, puedes votar en donde estés, supongamos en Estados Unidos, el año pasado, ¿no? Que podías haber votado tanto por la presidenta de México o presidente, teníamos 2 candidatas mujeres y un hombre, y por pues la candidata o el candidato en Estados Unidos, por ejemplo. Y se sorprendían, ¿cómo? ¿Puedo votar en México y en Estados Unidos? Sí, claro, o sea, no pierdes. Antes no se permitía, pero ahora constitucionalmente tienes garantizado este derecho. 2021, y vuelvo a este caso. A nivel federal no hay diputaciones migrantes. Entonces, la Sala Superior nos obliga a adoptar una medida, una acción afirmativa sin un referente claro, porque a final de cuentas se permitía que pudieran votar desde el extranjero, pero no por alguien que residiera en el extranjero, como sí sucede en Jalisco, en Oaxaca, en la Ciudad de México, en Nayarit, incluso en el Estado de México. En el proceso electoral de 2024, por una determinación del Tribunal Local y luego por la Sala Superior, se abrió la posibilidad, sin reforma constitucional local ni legal, para que pudieran votar por una diputación migrante. Entonces, creo que es claro que nos estamos enfrentando a un fenómeno de cómo ampliamos en general el ejercicio de los derechos para todas las y los mexicanos en el extranjero. Comentaba esta tarde que el fin de semana tuve oportunidad de conocer a un marino que me dijo, yo nunca he votado porque siempre he estado en servicio. Y me pareció gravísimo, porque yo lo he dicho muchas veces en sesión de Consejo General, es que no podemos pensar que toda la gente puede ir a su casilla el día de la jornada electoral. Desde quien trabaja en un hospital, quien trabaja como este marino en Seguridad Nacional, quien está en una plataforma petrolera, quien está en distintos cargos, pues tenemos que ver cómo hacemos para ampliar el ejercicio de los derechos y no cerrarlo a que o estás en tu domicilio o hay una casilla especial o ya no puedes votar. Entonces tenemos que transitar a otras formas de votación y a darle el peso específico que tenemos todas las y los mexicanos para decidir el rumbo que queremos para nuestro país. Sí, y finalmente, consejera, ¿qué aprendizajes nos ha dejado toda esta trayectoria del impulso de los derechos político-electorales de las y los mexicanos residentes en el extranjero, de las diputaciones migrantes, y cómo se ve a futuro esta figura de la diputación migrante? Mira, creo que traen un proyecto específico que, pues la verdad es que depende de una reforma legislativa, que quieren tener una 6ª circunscripción.
lo han venido a plantear al Instituto Nacional Electoral. Desafortunadamente nosotros no tenemos elementos como garantizar poder otorgarles este derecho porque requiere una reforma constitucional. Sin duda yo avalaría que pudiéramos tener este tipo de representación en el Congreso de la Unión. Ahora ya tenemos una senadora que ya es una representación migrante que entró por esta vía de acción afirmativa, pero la verdad es que creo que entre más tengamos representación de otros puntos de vista y todas y todos nos veamos representados en los que tienen que votar las personas que ejercen un cargo por elección popular, pues me parece que tendremos un país en el que podremos escuchar más voces y podremos tener mayores posibilidades de llegar a un diálogo y a mejores decisiones para el ejercicio de nuestros derechos. Entonces, yo creo que sin duda hay resistencias, hay miedos. El voto en prisión preventiva es otro, ¿no? ¿Cómo van a votar si no pueden ejercer derechos? Bueno, están recluidos o sin libertad, pero sin sentencia condenatoria. Este es uno de los retrocesos de este proceso para el Poder Judicial. ¿Quiénes más interesados en votar que quienes están en un centro penitenciario sin sentencia condenatoria? Entonces creo que hay muchos espacios en los que tenemos que empezar a hablar de cómo ampliar derechos y no cómo restringirlos sin causas claras y sin argumentos sólidos y jurídicos para no avanzar. El artículo 1 constitucional es muy claro, hay que garantizar todos los derechos, hay que ser progresivos y no cabe discriminación alguna en este país. Entonces creo que eso debe ser la bandera y la base sobre la que nosotros tenemos que construir todas las decisiones jurídicas sobre el ejercicio del voto de las y los mexicanos dentro o fuera del país. Correcto, consejera. Pues muchas gracias por acompañarnos en este episodio de México Lindo y Votando. ¿Le gustaría agregar algún mensaje final? Pues solamente que espero que las y los mexicanos en el extranjero que siguen esta transmisión de México Lindo y Votando nos sigan acompañando, sigan estando en contacto con la comunidad del Instituto Nacional Electoral, con su país, y que ojalá puedan ejercer el derecho a votar para las próximas elecciones del Poder Judicial en el 2027 y en todos los procesos electorales que organicemos, porque ustedes son y forman parte de nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, consejera. Ella es la consejera electoral del INE, Carla Humphrey, integrante de la Comisión Temporal del Voto de las y los mexicanos residentes en el extranjero. Gracias, consejera. Muchas gracias. Y de esta manera concluimos un episodio más de México Lindo y Votando. Agradecemos el tiempo de nuestra invitada y de nuestro invitado, pero sobre todo tu tiempo por haber llegado al final del episodio número 3. Y les recordamos que si aún no siguen las cuentas del INE en redes sociales, nos pueden encontrar como @INEMéxico. Y para que no se pierdan ninguno de los próximos episodios o los anteriores, también nos pueden seguir en Spotify y en YouTube. Y no se olviden de activar la campanita de notificaciones y listo. Nos vemos en la próxima. Hasta la próxima. Mexicana y mexicano en el extranjero. Tu voz y participación es fundamental para el fortalecimiento de nuestra democracia. Por eso, acortamos las distancias para hablar en este podcast de tus derechos político-electorales, para que los ejerzas sin importar dónde te encuentres. Esto es México Lindo y Votando.